luego Dios Yopuka. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo videito, algo que venía trazando ya bastante tiempo, que es la nueva guía del job. Desde el rework que salió, me preguntaban en streams, en Instagram, en todos lados de cuándo iba a subir la guía, y es que quería darme un tiempo para yo hacerla bien. Para no decir tonterías, fui descubriendo, creo que hasta el día de hoy fui descubriendo cosas nuevas del Yopu, muchas cositas nuevas del rework, que ahorita mismo se las voy a transferir a todos ustedes. Antes que nada, muchísimas gracias por cliquear el video, espero que les guste. La voy a hacer la guía lo más rápido posible. ¿Por qué elegir Job? ¿Por qué jugar Job? ¿Te gusta estar frente? ¿Te gusta estar adelante? ¿Te gusta ser un monstruo? ¿Te gusta ser un tanque que pegues de la misma manera? Tenés que jugar Job. Actualmente el Job creo que es uno de los personajes que más tanques son en cuanto a daño comparativo. Pueden aguantar muchísimo y pegar muchísimo. Tienen mucha utilidad en el equipo ahora mismo. Y tienen muchas maneras de desplazarse, desplazar al equipo. Pueden atraer, empujar, estabilizar, dar vuelta a aliados enemigos, que eso muy pocas razas pueden hacerlo. El dar vuelta a aliados o enemigos, voltearlos, dar armadura, dar anticipación. Tiene venenos, que al fin y al cabo son venenos, porque aplican bajo armadura y al pasar del turno. Así que vamos a comenzar con, creo que yo lo más importante, que es las características. Lo vamos a hacer bien rapidito, como todas las clases, full resistencia elemental, full puntos de vida, full dominio melee. Esto ya depende más de ustedes. Yo me pongo puntos de vida porque quiero aguantar un poco más, o dominio elemental, eso va a gusto. Pueden ir esquiva o pueden ir placaje. Esto también va a gusto. Por lo general yo juego placaje. El Yopu no le importa jugar último, penúltimo, no le importa, así que la iniciativa puede quedarse en ceros, no, eso no nos importa. Lo que sí podrían subir es un poco la voluntad, podríamos darle quizás los puntos de voluntad y quedarnos así o así, cualquiera de las dos formas, ya sea con placaje o con esquiva. Golpe crítico, sí o sí, el Yopu sigue siendo un personaje de golpe crítico, tiene una pasiva base que le hace dar golpe crítico y también daños finales. Anticipación, full anticipación, el Yopu también vive de anticipación y dominios críticos para poder pegar más con el golpe crítico que vamos a tener al 100%. Después de eso, esto puede ser tranquilamente lo normal: puntos de acción, puntos de movimiento y daños, daños infligidos y resistencia elemental, aunque muchas veces en algunos lugares cuando el Job se da muchas resis, tanquea demasiado, se los podrían cambiar hasta a puntos de Wakfu, si quieren estar más cómodos. Vamos a explicar rápidamente ahora los hechizos, o por lo menos la mecánica de hechizos. Vamos a explicar lo que es la pasiva base del Job. El Job, apenas creas un Job, vas a tener esto, que esto lo tienen todos. El bonus natural de un PM es un PM, el Job tiene un PM gratis. Y el Job tiene algo llamado concentración, potencia. Y con potencia y concentración vamos a jugar básicamente cualquier Yopuka, es la base de las mecánicas. Explicamos rápidamente: la concentración aumenta con cada hechizo elemental lanzado. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué sabemos con esto? Que cada hechizo del Yopuka aumenta la concentración y eso nos da un punto de Wakfu, 40 niveles de preparación, furia, y al pasar los 100 de concentración, esa concentración vuelve a 0. O sea que cada vez que el Yopu pasa los 100 de concentración, obtiene estos buffos: preparación, furia y un punto de Wakfu. ¿Qué es la preparación? El próximo hechizo que des va a tener una cantidad de daños infligidos específica en cuando pases de la concentración. Por lo general son 40, pero si pasas con otro tipo de combos podés pasar con 60. No vas a escalar más de eso. Ahora, ¿qué es la furia? La furia, esto es nuevo, es lo que vino con el reward del Yopu, que hace que el próximo hechizo de 4 PAM que tengamos de nuestra baraja inflija un 50% de daños adicionales. Esto depende de cuántas cantidades de furia tengamos. Si tenemos 4 furias, 4 cantidades de furia acumuladas,
el daño infligido va a escalar, a ver, lo podemos ver acá, hasta un 200%, si no estoy equivocado, efectivamente. Entonces el próximo hechizo que tiremos puede llegar a pegar unos 200 daños infligidos. Una vez explicado lo que es la concentración y todos sus beneficios, podemos explicar potencia. Potencia básicamente cuando estamos golpeando o cuando estamos en el estandarte, generamos potencia. La potencia lo que va a hacer es darnos golpe crítico, daños infligidos y por supuesto la posibilidad del porcentaje de que nos aplaudan. El Yopuka le encanta hacer espectáculos y le encanta que le aplaudan. Entonces básicamente para poder generar potencia tenemos que o estar en un estandarte o infligirle daño a nuestros enemigos, que es por lo general la manera más fácil de generar potencia que estar en el estandarte. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Generar siempre potencia hasta nivel 5, que acá dice 50, pero yo lo cuento en 5 niveles. Tenés potencia 1, 2, 3, 4, 5, que cada vez que vas subiendo un nivel vas obteniendo más daños, más golpe crítico y la posibilidad de que te aplaudan. Entonces la idea del Yopuka sería siempre pegar, estar cerca para poder pegar, o estar cerca de un estandarte suyo. Habiendo explicado todo esto, después tenemos la tercera barra del Yopuka, que son borrasca, uppercut, salto y estandarte. Estos hechizos no van a estar en la baraja, no los van a ver acá en donde están los hechizos normales. Estos hechizos los van a ver cuando inicien el combate, cuando suban unos cuantos niveles, se los van a dar gratis para su job. Borrasca es un pisotón que tiras al enemigo, si no estoy equivocado puede tirarse 4 veces por turno, 2 veces por objetivo, lo mismo uppercut. Este cuesta un PM y este cuesta un punto de Wakfu. Después tenemos salto y estandarte de valentía. Estandarte de valentía dice que cuesta 2, pero el hechizo cuesta un pa más por invocar el estandarte. Esto quiere decir que tiene una doble utilidad el hechizo. O sea que lo podemos utilizar aparte para invocar el estandarte, para movernos a través de él, que nos cuesta 2 pa. Después tenemos salto, con el cual podemos saltar a través de los enemigos. Tiene un muy buen alcance, lo vamos a ver ahora. Y después tenemos todos los combos del Yopuka. Entonces tenemos varios combos que van a ver acá. Quizás algunos un poco más difícil que el otro, pero con el tiempo uno se puede llegar a acostumbrar. Vamos a poner en orden como van así. Tenemos combo de robo de vida. Esto lo que va a hacer es cuando peguemos un pisotón al suelo, con este hechizo que les mencioné acá, el borrasca. Y podemos usar dos hechizos de 3 pa. Puede ser cualquiera. Puede ser fulgor, puede ser cuchilla de carnicero, puede ser espada del Yopuka, puede ser jabs. Cualquiera de esos lo que va a hacer es, al pegarlo 2 veces junto con una borrasca, vamos a recuperar vida. Después tenemos empuje, un hechizo de 1 pa, otro hechizo de 1 pa, puede ser el mismo, y un hechizo de 2 pa. Lo mismo, igual que antes, puede ser juicio, puede ser ráfaga, y seguido de eso una sacudida o una bofetada. Después tenemos combo de preparación, que nos pide un PM y un punto de Wakfu. Estos exclusivamente se generan claramente con borrasca y uppercut. Serían doble borrasca y un uppercut. Después tenemos combo de daños adicionales, que se refiere con esto, que es para generar un poco más de daños, es para infligir más daños. Que sería un hechizo de 2 pa, un hechizo de 1 pa y un hechizo de 1 PM. Tranquilamente podemos usar sacudida o bofetada, un juicio y una borrasca. Luego tenemos el más usado, que es por lo general el que vamos a usar casi que todos los turnos, es el combo de pa. Podemos pegar y nos va a devolver la mitad de los pa que hayamos gastado en el combo. Punto de Wakfu, o sea, uppercut, tenemos que usar un hechizo de 3 pa, puede ser espada de Job o fulgor. Punto de Wakfu de vuelta, otro uppercut, y después tenemos que usar una ráfaga, un juicio o una carga cuerpo a cuerpo. Una vez habiendo explicado los combos y la mecánica base del Job, vamos a explicar los hechizos uno por uno. Vamos primero con la rama de fuego. Primero tenemos espada celeste, es un hechizo de espada muy sencillo. Va a infligir más daño si el objetivo tiene sus porcentajes de punto de vida por encima del 65%. Después tenemos fulgor. Fulgor es el hechizo que yo les mencioné que tiene un efecto de venenos. Es el único, aparte de ira de Job, que puede hacer que el Job aplique venenos, un estilo de veneno. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando el Yopu tira fulgor a un objetivo, no hace falta que sea muchas veces, y cuando la concentración está por encima de 50, el Yopu pasa su turno cuerpo a cuerpo y va a infligirle daños al objetivo como si fueran venenos. Eso va a implicar bajo de la armadura. Después tenemos puño, super puño, que antiguamente era el hechizo, digamos, más fuerte del Yopu.
ahora es un hechizo que necesita consumir ira, furia, para poder infligir los daños adicionales. Super Puño es ahora mismo, lamentablemente, de los 4, el más débil de todos en daño. Ya lo hemos probado, pero esto tiene una razón, es porque Puño, si mata a su objetivo, le devuelve 2 pa al tirarlo. Entonces Puño puede ser variable para ser utilizado en más que nada dungeons o brechas de mobs normales, nada que sean jefes o un jefe supremo, porque no tendría sentido utilizarlo. Vamos a utilizarla para que la vean. Sigue siendo el mismo puño de siempre. Después tenemos Juicio, que Juicio lo que hace es tirar, digamos, un aumento de daños para el próximo hechizo de fuego que tiren. Ahora, tirado sobre un aliado, Juicio lo que hace es que le da un bonificador de daños, más que nada daños infligidos, para el siguiente hechizo que tire su aliado. Un ejemplo, yo puedo tirarle Juicio a un compañero y esa persona va a beneficiarse de daños infligidos para el próximo turno en su primer hechizo. Si lo tiramos a un enemigo, le aplicamos Juicio, que es lo que significa que el próximo hechizo de fuego sufrido por el portador, o sea, él, de parte de nuestra, lo que va a hacer es que va a amplificar los daños infligidos por un hechizo de fuego. Después tenemos Ira de Job. Ira de Job no cambió mucho. Lo que sí cambió es el tema del perdido. Lo mismo que aplicamos con Fulgor lo va a aplicar Ira de Job. Una vez hayamos quedado por debajo de 100 de concentración, recuerden, por debajo, al pasar el turno, se le aplica el daño del perdido. Obviamente es mucho más de lo que aplica Fulgor. Podemos ver la diferencia, 11.000 contra 22.000. La diferencia es mucha, aumenta mucho los daños Ira de Job, tiene muy buenos daños, pero el coste sigue siendo muy caro, siendo 6 pa y un punto de WAP. Ahora vamos con los hechizos de tierra rápidamente. Tenemos Sacudida. Sacudida lo que hace es que si le pegamos, es un hechizo de 2 pa a corta distancia. Bueno, tiene bastante alcance, es muy bueno. Lo que podemos hacer con Sacudida es que todo hechizo y todo daño que venga al objetivo marcado con Sacudida, que le mete sacudido, lo que va a hacer es que aumenta los daños si el objetivo tiene armadura. Es decir, si este objetivo ahora mismo tuviera armadura, le pegaríamos mucho más. No bajo armadura, sino a la armadura. Siguiente tenemos Lanzarrocas. Lanzarrocas es un hechizo de 4 pa, lo que quiere decir que para poder utilizarlo, de acuerdo como dice que atraviesa armadura, y el objetivo pierde el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el objetivo tiene 10.000 de armadura y le tiramos la roca, va a perder tanto la armadura como la vida por debajo de la armadura. Después tenemos Cuchillo de Carnicero. Primero vamos a mostrar Lanzarrocas, un hechizo de 4 pa común y corriente. No se preocupen, aparte de lo que yo les cuento no tiene otra cosa. Tenemos Cuchillo Carnicero, que este es la joyita del job, digamos, ahora mismo. Cuchillo Carnicero lo que hace es que en una zona en cruz, así como esta, da armadura y anticipación a los objetivos aliados y al job. O sea, si acá mismo hubiera aliados, compañeros, les estaría dando anticipación. Esto con un límite de 50% tanto al job como a sus aliados. Le va a dar siempre más armadura al job que a los aliados, pero da muchísima armadura. Después tenemos Carga. Carga es igual que antes, solamente que ahora consume un punto de acción por casilla recorrida. Es decir, acá no recorre ninguna casilla, cuesta un pa. Acá recorre 2. Vamos a volver a usar ahí. Estamos. Y también la podemos usar a 4 pa. Si la usamos a 4 pa, lo que quiere decir es que vamos a activar las marcas de furia explotando el hechizo, haciendo que haga muchísimo más daño, como les mencioné antes en las mecánicas. Ahora, ¿qué más se puede hacer con Carga? Carga lo que hace es que marca al enemigo y en el próximo turno la carga inflige un 50% más de daño si no se consume la carga al final del siguiente turno. Luego tenemos Estragos, que Estragos cambió un poquito y es bastante bueno ahora, vale mucho más la pena. Estragos lo que hace es que podemos saltar junto con los daños que va a infligir, ya no más por PM, sino que en vez de eso nos va a dar por objetivo alcanzado 5 de concentración, aumentando la concentración de acá arriba para generar más daños. Vamos rápidamente ahora con los hechizos de aire y los neutrales. Ya que estamos, podemos usar todos los hechizos neutros para poder explicarlos todos rápidamente de una vez. Tenemos Shafts, igual que antes Shafts no cambia mucho, un golpe de aire de 3 pas directo en cuerpo a cuerpo. Ráfaga por su parte cambió bastante, ahora atraemos por un pa, atraemos una casilla. Bofetada tampoco cambia,
Si tiramos el combo también lo vamos a empujar. Eso es parte del combo, no del hechizo. Luego tenemos Casca, que lo que hace Casca es consumir las cargas de furia y hacerle muchísimo daño al enemigo, pero a cambio los daños, el 50%, se convierten en armadura. Es complicado, yo la verdad no estoy usando Casca en mis sets, pero siempre se le puede buscar la vuelta para utilizarla. Después tenemos Espada de Job, que Espada de Job es un hechizo prácticamente nuevo, es nuevo sí, que nos da daños infligidos y a aliados tirándolo sobre nosotros. Habiendo explicado eso, ahora vamos con los hechizos neutros. Tenemos Focalización, aplicamos Incurable Frágil, que no les va a dejar generarse tanta armadura ni tanta vida, y aparte los estabiliza. Muy buen hechizo y les bajamos 50 de resistencia elemental. La verdad que es muy bueno por apenas 2 PA. Después tenemos Virtud, el cual nos cura en un área al Job y a los aliados, en esta área que nos muestra acá, un 20% de los puntos máximos del lanzador. Es decir, si el Job tiene muchos puntos de vida, puede curar más a sus aliados y a él mismo, por 2 puntos de acción y 1 punto de WAF. Después tenemos Amplificación. Amplificación ahora lo que hace es que antiguamente gastábamos 2 PM y 2 puntos de Wakfu. Ahora gastamos 2 PM y 2 puntos de Wakfu, pero por persona, aliado alcanzado y invocación nos va a dar 1 PM extra. Por el momento no encontré un límite. A día de hoy creo que lo máximo que pude hacer fueron 6 PMs obtenidos de forma gratuita por darle amplificación a mis aliados. Lo que pasa es que Amplificación y Virtud se utilizan también en el estandarte de esta forma. Quiere decir que si yo uso Amplificación en esta área y le doy a 2 aliados y también a 2 aliados que están en la espada, voy a ganar cerca de 4 PMs gratis. Luego tenemos Duelo. Duelo lo que hace es que voltea al enemigo, gira al enemigo hacia el Yopuka y le quitamos 30% de anticipación. Pero esos 30% de anticipación también se los retira al Job hasta el turno de regreso. Postura. Postura ahora nos da, ahora cuesta 2 PA y 1 punto de Wakfu. Y según lo que tengamos, el aura que tengamos, sea de fuego, tierra o aire, nos va a dar un efecto diferente. A pesar de eso también nos da algo de armadura. Lo que va a hacer la postura de fuego es que el Yopuka se voltee hacia donde le hayan hecho daños una sola vez, aparte de darle 2 puntos de WAF. La postura de tierra lo que hace es que el Yopu reduce un 25% de daños infligidos hacia él mientras tenga la armadura puesta. Yo ahora con toda mi armadura encima, si tiro postura de tierra, lo que va a pasar es que cuando me la bajen toda, el Job va a bajar la postura. Va a dejar de estar en esa postura, demostrando que ya perdió el buff de 25% de resis reducidas que tenía sobre él. En aire, como estamos ahora, por cada hit recibido ganamos 1 PM. Esto tiene una activación de hasta 5 daños directos, o sea, hasta 5 PM podemos ganar cuando la postura está así. Se apaga la postura cuando pasan estos 5 golpes. Y por último tenemos Hora de Gloria. Hora de Gloria lo que hace es que si lo activamos, todos nuestros hechizos pasan a tener distancia. Pero no solo eso, también nuestros dominios se voltean, dándonos dominio de distancia por nuestro dominio melee. Nos da 2 básicamente alcance y el dominio melee pasa a dominio de distancia. Habiendo explicado ya todos los hechizos, vamos a ir rápidamente por los pasivos, que ahora el Yopu tiene muchísimos pasivos. Vamos con virilidad. Virilidad básicamente nos da más vida, un buen porcentaje de vida, pero el salto que pegábamos antes va a necesitar línea de visión. Más o menos lo recomiendo para algunos dungeons, muy pocas. Compulsión, al principio del turno gana un nivel de furia y después los pierde. Compulsión es, digamos, necesaria para cuando van a hacer una one shot, van a hacer algo que sea de un turno o 2 como mucho, no más que eso, la verdad no lo recomiendo. Tenemos Duelista, uno de los mejores hechizos del Yopu actualmente, poniéndose melee mirando a un enemigo, mirándolo de frente, el Yopu va a ganar 100 de resis. Ahora sí, me metí en combate para poder mostrar los hechizos pasivos y no solo hablar de ellos. Por ejemplo, estábamos hablando recién de Duelista. Duelista lo que hace, que le dije que si se quedan mirando a una persona va a ganar 100 de resistencia elemental el Job, efectivamente, pero también el enemigo. Pueden ver las resis, sube 87% y a 19%. Después tenemos seguido de eso Autoridad. Autoridad lo que hace ahora es que con cualquier hechizo que tiremos de frente en línea de frente a él, lo vamos a atraer de esta manera. Pero si estamos en la espalda,
lo vamos a empujar. Después tenemos mini salto. Mini salto lo que hace que el salto que mostramos antes lo convierta en un mini salto. Es decir, ya no tiene el alcance de antes, pero tiene un saltito, un diámetro pequeñito, no tan grande. Podemos usarlo 3 veces por turno. Nos come punto de Wakfu. Esta vez ya no solo Pa y 2 Pa. Después tenemos de eso impetuoso. Impetuoso lo que va a hacer es que cada salto normal o mini salto, el coste de Pa no te lo quite en el momento, te los devuelve, pero el próximo turno te los resta. Tenemos 13 Pa, usamos mini salto. Seguimos teniendo 13, usamos mini Pa de vuelta, mini salto. Pasamos turno. Y ahora los consume, aplica un -4. Después tenemos demostración, que demostración lo que hace es que básicamente por cada punto de furia que tengamos, vamos a cargarlos, cada punto que tengamos de furia nos lo va a dar en punto de Wakfu. Antes ganábamos punto de Wakfu por cada vez que pasábamos los 100 de concentración, ahora ganamos el total de puntos de furia que tengamos, es decir, por ejemplo ahora en este momento tenemos 3, el próximo turno vamos a ganar 3. A menos que los gastemos. Ahí los gastamos con puño y ya no vamos a ganar. Eso vamos a gastar algunos. Ganamos solo uno porque justo pasamos la conce, haciendo que tengamos uno de furia. Después tenemos precipitación. Vas a perder resistencia elemental cada vez que uses un desplazamiento. Pero a cambio te da un PM. Vamos ahora con Rey de la Colina. Lo que hace es que básicamente al estar en el estandarte, están en el área del estandarte, va a hacer que nos dé un ardiente, que pasando el turno y cualquiera que esté melee le vamos a aplicar ese ardiente. Lo que tiene Rey de la Colina es que muy bueno el ardiente, pero si no estamos en el estandarte perdemos el 100% de nuestro placaje. Después tenemos Conquista. Cuando el Yopuka mata a un objetivo, en ese objetivo va a quedar uno de estos glifos. Por ejemplo, vamos a probar Conquista acá. Vamos a matar un mob y cuando matemos ese mob va a dejar un glifo en el suelo. Cuando pasemos el turno, en ese glifo va a aparecer un estandarte. Ahora, ¿qué pasa si matas a 2 mobs a la vez? Lo que pasa es que lo único que va a pasar es que va a cambiar de lugar el glifo, haciéndose para el último objetivo que hayas matado. Volvemos rápidamente a Ri para mostrar valentía. Valentía es que básicamente lo que vas a hacer cuando estés a melee de un objetivo o a unas 3 casillas mínimamente, genera potencia y además te da puntos de armadura en base a la vida máxima del job. Puede parecer muy poco, pero si tenés muchos puntos de vida te da esta cantidad, 2000. No es tan poco como parece para tenerlos de gratis solo por pasar el turno. Y cada vez va dando más según la potencia obtenida del Yopu. Es decir, si tengo 30 niveles de potencia, nos va a dar tanto como si tengo 40. Y si tenemos 50, nos va a dar mucho más. ¿A cambio de qué? A cambio de generar la potencia, como dijimos antes, solo pegando daños directos y pudiendo alejarte hasta donde quieras o quedándote en el estandarte. Después tenemos porta estandarte, uno de los hechizos que también es pasiva, que más uso. Es que el estandarte ahora pierde porcentaje de vida, pero a cambio lo que hace es que nosotros nos podemos convertir en el estandarte. Nos lo tiramos a nosotros mismos y nos estabilizamos sacando un estandarte. Después tenemos disipación. Este casi que ni lo uso, es muy raro que lo use. Borrasca y uppercut de los hechizos de arriba tienen más alcance, pero a cambio ya no dan concentración. Después tenemos agrupación, que es lo que estaba haciendo que me acerque a los enemigos y también me acerca a mí mismo. Como ven, tiramos el estandarte y nos acerca a él. ¿Qué obtenemos a cambio de esto? Es que el estandarte ahora no tiene uno menos de alcance y también puede atraer a los objetivos enemigos. Ahora tenemos falla sísmica, que lo que hace es que la borrasca que nosotros damos va a quitarle nivel de esquiva tanto al Yopu como al enemigo. Y el Yopu gana nivel de placaje, si no estoy equivocado, perdón. Efectivamente, perdemos esquiva y ganamos placaje. Y ellos también deberían quedar igual, perdiendo esquiva y ganando placaje. Después tenemos puesto avanzado. Estandarte ya no tiene línea de visión. Esto quiere decir que no nos va a bloquear más que el saco de papas. Pero a cambio, cada vez que nos tiremos sobre él, va a tener estos glifos, significando que si nos tiramos, el estandarte muere instantáneamente. Luego tenemos golpea y corre. Golpea y corre lo que hace es que no podamos tirar la furia, lo que tenemos acá, lo que vamos generando cuando pegamos, por menos de nivel 2. A cambio de esto, por cada furia consumida que hayamos dado, nos va a dar un PM por cada furia. Gastamos 3 furias y nos da 3 PMs. Luego tenemos el Yopuka de Waste Mess,
que básicamente el melee que uno aplica se considera melee a una o dos casillas, ¿verdad? Cuando estamos así, cuerpo a cuerpo o así. Para el Yopuka, ahora el melee es de 1 a 3. Eso quiere decir que obtiene más distancia para pegar. Luego tenemos fortificación, que lo que hace es que cuando el Yopuka está en el estandarte, el golpe crítico se pasa a anticipación, como pueden ver. Pero esto lo hace un turno sí, un turno no. ¿A qué me refiero con esto? Es que todo este turno el Yopuka no va a tener golpes críticos. Entonces cuando pasemos el turno, volvemos a quedarnos de esta manera. Podemos salir, pasamos turno, nos devuelve los golpes críticos, pasamos turno. Si volvemos al estandarte, volvemos a perderlos. Además de eso, lo que hace fortificación es que por cada reducción de daños que reciba el Job, digamos por cada hechizo que anticipe, el Job va a recuperar porcentajes de punto de vida. Cuando nos pega recuperamos 195. Luego tenemos destino. Todo aliado que esté en el aura de valentía va a reducir los daños que reciba y se los transfiere al Job. Hay que tener mucho cuidado con esta pasiva. Una vez habiendo explicado sus pasivos, sus hechizos, cómo funcionan, me gustaría mostrarles la manera que hay de combiar, de hacer combos, de utilizarlo y las maneras que hay de jugar al Job. Ya no existe solo una, existen muchas, ya no es solo aire. Ahora todos los hechizos hacen combo, así que ya no existe solo una, se pueden jugar de muchas maneras. Primero que nada les muestro, esta es la baraja que utilizo yo, la voy a dejar seguramente en la descripción o por alguna partecita de ahí para que la puedan utilizar. Esta es la baraja que uso yo generalmente para contenido, ya sea como brecha, brecha de jefes, algún jefe supremo. Si es alguna brecha normal utilizo probablemente otras cosas, pero por lo general utilizo estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué juego así? Supongamos que es un jefe el que tengo delante, saltamos, ponemos a la espalda, hacemos combo de daños. ¿Por qué voy a pegar al costado? Porque no quiero gastar algo que no va a hacer el doble de daño en él, sino que lo quiero gastar al aire. Entonces ahora podemos tirar esto acá. Continuamos con un combo de pa, ya sea podemos utilizar por ejemplo la carga. Volvemos a utilizar otro combo de daños. Y podemos finalizar con un cuchillo carnicero. Si quieren se pueden alejar un poco y mirarlo siempre de frente. Y el objetivo va a quedar marcado. Entonces lo que pueden hacer ustedes es este turno volverle a pegar fuerte. Si quieren, si es que siguen en la espalda, supongamos. Si no vuelven a saltar, les va a costar solamente 2 pa. Pueden usar poco placaje, poca esquiva, lo que quieran. De todas formas van a saltar a la espalda o a la parte que ustedes quieran. Vuelven a pegar. Esta vez reutilizan la carga. Y le hace muchísimo daño. Yo por ejemplo en mi baraja uso super puño y uso carga. Esto quiere decir que juego a o recuperar los 2 pa o explotar con carga. En un caso como este, por ejemplo, pido a mis compañeros, si estoy jugando con compañeros, que siempre me dejen libertad en espalda. Por ejemplo, si son mobs pequeños, no suelo utilizar la carga, pero si son mobs grandes, por lo general pido que me dejen todo en la espalda. Amplifico, lo marco para bajarle resi si es que mis compañeros no le bajaron. Entonces tenemos 60% de daños infligidos en el próximo hechizo, sumando que la carga nos da un 50% de daños infligidos más por ser el segundo golpe que le vamos a dar, más los 200 de daños infligidos adicionales. Y la explotamos. Y en estos casos, supongamos que el objetivo tiene poca vida, siempre tratemos que si vamos a tirar puño, tiene que entrar el fulgor. Tenemos que hacer que entre como sea, de cualquier manera hay que hacer que entre ese fulgor si vamos a tirar puño. Vamos a hacer así, tirar esto y el puño nos va a dar unos 20 de concentración, pero si lo matamos nos va a dejar los 50 niveles, o sea, ahora como le metimos el fulgor tenemos 60 de concentración, pasamos turno y mueren. No nos devuelve los 2 pa, pero puño nos ayuda a llegar para que muera. Ahora supongamos que tenemos un objetivo muy tanque, muy grande que queremos
placar, tanquear, pelear contra él, o incluso para PvP puede ser muy bueno. Yo generalmente lo que hago es que me pongo, cambio 2 hechizos, 2 pasivas, cambio por duelista, si es que voy a jugar yo solo. Si juego con aliados trato de no usarla. Me pongo rock y utilizo rey de la colina. Entonces también tenemos que llevar portaestandarte y demostración. Por lo general, si veo que es PvP, trato de llevar lanzarrocas según la clase, porque lanzarrocas le va a quitar esa armadura que tiene. Entonces, comienza el turno, supongamos que comienza él, no nos va a matar porque tenemos rock, tenemos muchas resis, y toca nuestro turno. Supongamos que tenemos unos 30-40% de vida. Comenzamos el turno con todos nuestros PA o PM, nos curamos, amplificamos, focalización, portaestandarte. Y lo que vamos a hacer ahora es un doble combo, es que vamos a tirar borrascas sobre él. Y doble cuchillo carnicero sobre nosotros. O sobre él, cualquiera de los dos. Y nos vamos a cargar de escudos. Le vamos a tirar una carguita. Si quiere puede tirar un uppercut para llegar a los 50 de concentración y así a pasar a que nos dé un punto de guapo. No se olviden de gastar siempre las borrascas, es daño gratis, si es que están melee y ya gastaron todo. Y al pasar turno nos da el ardiente, nos da resist, llegamos a 90 como ven ahí recién. Y el objetivo por lo general no nos va a ganar, no nos va a matar, porque acabamos de subir nuestras resist de un 84% a un 89, casi 90. O sea, fueron fácil un 6% de resist, entre aura de valentía 100, entre duelista 100. Son 200 de resistencia gratis que obtenemos y que él nos tiene que bajar. Ahora tenemos 87%, pero porque se acaba el duelista, porque es nuestro turno. Ahora supongamos que nuestro turno nos bajó toda la armor, sería muy difícil, pero supongamos que lo hace, nos volvemos a curar. Y ahora el turno de él va a ser casi imposible de evitar. Entonces, ¿qué hacemos? Portaestandarte ya no va a servir. Lo que hacemos, ponemos estandarte a un lado y usamos la postura con tierra. Lo que va a hacer es que todo lo que nos pegue él va a reducir los daños un 25% con la postura al tener tanta armadura, porque obviamente estamos cargados de armadura y tenemos muchísima vida porcentual. Este turno supongamos que nos vuelve a dejar en 0 de vida, en 0 de armadura. Entonces supongamos que todavía tenemos vida faltante porque al principio nos dejó muy bajo. Supongamos que estamos en un 80, 60, 70%. Podemos, acá tenemos dos opciones. Si estamos muy bajos, tiramos virtud o volvemos a tirar el combo sobre nosotros. Nos fuleamos de armor, lo volvemos a mirar y pegamos, pegamos y pegamos y pegamos y pegamos y molestamos. Supongamos que esta vez nos baja toda la armor y nos vuelve a bajar toda la vida. No importa. Hacemos así, focalizamos, estandarte, virtud, combo de armor. Lo miramos y tenemos más de 1100 de armor. Esta sería la manera de tanquear un objetivo que quizás va a molestar mucho a tus compañeros, o también de PvP. Pueden verlo de la manera que les guste. Una vez habiendo explicado todo esto, la manera de jugarse, los hechizos, las características, nos quedaría mostrar qué es los sets que puede usar un job. ¿Qué sets puede usar un job? Pueden usar dominio crítico, dominio melee, dominio elemental. Pueden usar, ahora mismo es muy viable, creo yo, el dominio espalda. Y si son de Rubilax, si juegan en Rubilax, pueden jugarlo Berserker. Es mucho más viable ahora el job de Berserker que antes. La verdad, ahora es mucho más viable. Incluso he visto personas que lo están llevando Berserker acá en Ogres. Es más complicado jugar Berserker en Ogres, pero sigue siendo muy viable. Después acá en el set, por si quieren ver, si quieren chusmear, tengo melee, de vuelta más que nada el dominio elemental, porque yo tengo esta build, porque me hice una build optimizada para jugar el Yopu con más PA. ¿Por qué más PA? Porque siento que el nuevo Yopu necesita más puntos de acción para hacer más cosas. Siento que necesita, no puede jugar como antes, que jugaba con 10 PA, que jugaba más PMs,
y por lo general el Job usaba eso, plumas y esas cosas. Ahora se puede usar porque tenemos un PM gratis, pero siento que no es lo viable ir con 10 PAM, ni mucho menos con 11. Siento que tenés que ir con 12, y si querés ir un poco más asegurado, ir con 13 como yo, que prefiero llevarlo así. Prefiero sacrificar un PM ya que tenemos uno gratis, como es el caso de esta gran hoja secular que tengo, que me quita un PM, y tengo un 13-5 bastante sólido con 6 puntos de Wakfu. Vamos a hacer una última demostración de los combos, porque también había personas que me habían preguntado cómo hago para jugar tan rápido, cómo hago para cambiar tan rápido. Es que yo uso la barra numérica, uso los números por arriba de la QWER. Hay gente que tiene un script, algo ya personalizado, me lo recomendaron, pero la verdad que siento que hay ocasiones que el script se pasa cosas. Entonces creo que lo mejor es aprender. Hacerlo rápido. Por ejemplo, la velocidad que lo hago yo le estoy ganando las animaciones. Como ven, yo termino de hacer el combo y le gano en velocidad a las animaciones. Primordial, muy importante aprender a hacer los combos con rapidez, porque se te van los turnos. Entonces creo que la manera más fácil de hacer que el Yopu llegue a hacer todos sus combos sin problemas es que uno aprenda a jugarlo también a su manera, pero que se anime a hacer combos. ¿Por qué es tan importante hacer combos? Porque siempre lo menciono. Si vos tirás hechizos al azar, si vos tirás 2 iras de Job, que solo se puede una vez, pero si tirás un estrago y una ira y pasas turno, no estás jugando Job, estás jugando Sack, o estás jugando un Damager de una vez, estás jugando otra cosa que no es Job. Además de eso, no solo por la esencia del personaje, sino que perdés daños, muchísimos daños, porque cada combo te está dando concentración para que pases el 100 y obtengas tu punto de Wakfu o la furia para tener más daños. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias a todos por ver, espero que encuentren algo que les sirva acá en esta guía. La verdad es que me gusta mucho jugar yo, es la única clase que yo juego actualmente, así que nada, espero les haya gustado esta guía. Realmente siento yo que llevo el Job a todos lados y exploto todo lo que puedo la utilidad del Yopu, a hacer llevarlo a todos los lugares posibles, hacerlo distancia, melee, curas, he probado Berserk, he probado infinidad de cosas. La manera en la que yo lo juego me parece la más óptima para jugarlo básicamente en Ogres, que es donde yo juego, así que si tienen más maneras, encantado de que las comenten en la descripción. No se olviden de seguirme en mi canal de Twitch, donde hago directos todos los días, donde me van a encontrar seguramente jugando y donde me van a ver probablemente jugando Job todas las veces que esté jugando Wakfu. Espero que les haya gustado y chao.